con Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. Guillermo tiene padre quiteño, madre manabita, ha vivido la mayoría de su vida en Guayaquil. 5 hijos, 5 nietos y un banco. Guillermo participó en la elección pasada para la presidencia, quedó en segundo lugar y desde entonces se ha erigido como la figura más importante de la oposición al presidente Correa. En este programa de ¿Qué haría usted si fuera presidente?, lo que buscamos es que aquellas personas que no han decidido su voto encuentren destellos de lo que quieren encontrar en el candidato. Hoy día vamos a preguntarle a Guillermo qué haría usted en distintas circunstancias para ver cómo será Guillermo Lasso de llegar a la presidencia de la República. Guillermo, saludos. Muchas gracias, Juan Sebastián, y a las órdenes. Bienvenido. Tengo que comenzar con un comentario. El otro día veía una sabatina del presidente Correa y veía al presidente y a algunos de sus ministros cantando y bailando. No le voy a preguntar si va a hacer sabatinas, le voy a preguntar si no va a cantar ni bailar. No voy a cantar ni bailar y no va a haber sabatinas porque me voy a dedicar a trabajar con cada uno de los alcaldes de los 221 cantones de Ecuador. Ahora, en serio. En serio. Cuando usted era joven, me imagino que soñó llegar aquí. Cuando a los 15 años comenzó a trabajar porque tenía que ayudar en su casa, no sé si se imaginó llegar a ser un empresario tan exitoso o tener una familia soñada como usted ha dicho que tiene. ¿Por qué merece la vida complicarse y aspirar a la presidencia? Bueno, en primer lugar, ciertamente que nunca imaginé tener la bella familia que tengo, es un regalo de Dios. Desde el punto de vista empresarial, tampoco imaginé hasta dónde patearía el balón, pero la realidad es que también es un regalo de Dios. Y los regalos de Dios hay que pagarlos de alguna manera, y es una forma de pagarlos, buscar la presidencia de la República para servir a los ecuatorianos y crear las condiciones para que más jóvenes como yo tengan oportunidades de salir adelante. Le quería hacer una pregunta específica. Usted se ha vanagloriado durante la campaña de ser bachiller y muchos de los padres y jóvenes hoy día aspiran a llegar a las universidades cuando al final el Ecuador les pone ciertas complicaciones para luego salir adelante. ¿Qué cambios haría usted, que no estudió toda la universidad, en esa universidad específicamente para que los jóvenes puedan desarrollarse y llegar ahí donde sus sueños los pongan? Lo primero, no es que me vanaglorie de ser bachiller, es la realidad de mi vida. Ahora, eso no quiere decir que yo no haya estudiado. Yo estudié a mi manera, aprendí haciendo. Ahora, a los jóvenes ecuatorianos les digo, lo adecuado es ir a la universidad, obtener su grado, obtener un masterado y si quieren un PhD, es el camino normal. Precisamente queremos facilitar ese camino, devolviendo a la universidad la autonomía universitaria, creando un sistema de calificación de universidades que sea independiente de las universidades y del gobierno, garantizar transparencia e independencia, cerrar la CENESID porque se ha vuelto un organismo que le pone obstáculos al joven ecuatoriano para estudiar lo que él quiere estudiar en la universidad y ser más eficiente en la administración de los recursos económicos para destinarlo a financiar más becas para que más jóvenes ecuatorianos estudien en la universidad. Voy a regresar un poco a la vida de empresario. En Chile, quien usted ha dicho es su amigo Sebastián Piñera, cuando fue electo presidente vendió sus acciones en LAM, versus el presidente Trump, que acaba de decir que él deja la dirección de sus empresas, pero no vende las acciones de dichas empresas. ¿Qué va a hacer usted con sus acciones en el Banco de Guayaquil? A ver, en primer lugar yo dejé la administración del banco en mayo del 2012 y lo dejé en muy buenas manos. Realmente gente a la que considero inclusive más preparada que yo para asumir ese desafío. En segundo lugar, yo tengo 5 hijos. Mis hijos tienen espíritu emprendedor, les interesa la carrera bancaria y por lo tanto esa ya es un desafío, un sueño de vida de ellos, por lo tanto no es una decisión personal mía. Y por último te tengo que decir, hoy ¿quién compra un banco en Ecuador? Nadie. Nadie. Así que hay que esperar que las cosas cambien para que los ecuatorianos podamos tener mayor liquidez sobre nuestros activos. Es decir, por eso es usted el único banquero ecuatoriano que dice que hay que abrir el capital a los bancos extranjeros. Por supuesto que sí. Yo creo en la competencia, yo creo en el mercado. Yo quisiera ver un Ecuador con un Citibank, pero no solamente asesorando al gobierno a emitir bonos, sino que dé crédito en Amazonía, dé crédito a la agricultura, al turismo, crédito al consumo, ver al Hong Kong and Shanghai Bank, ver al BBVA de España, al Banco Santander de España, para de alguna manera mover el mercado. Y así todos los bancos nacionales van a tener que ser más competitivos aún. ¿Y qué le dicen en su banco y sus colegas banqueros de esta teoría suya? Bueno, me la han escuchado siempre y yo siempre les he dicho que el mercado es mucho más severo que un modelo socialista. El modelo socialista como el de Correa lo que ha creado son
burbujas de protección que han hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. ¿Qué necesitamos? Más mercado, que haya competencia. De esa manera todos buscaremos ser más eficientes. Regreso un poco a la familia, a los hijos. Le decía antes de comenzar la entrevista, le preguntaba a su esposa, que aquí le acompaña con la mayoría de la campaña, ¿qué es lo que sacrifica la familia? No me pongo en el candidato, no me pongo en usted tomando la decisión de no ver crecer a sus nietos, a sus 5 nietos, sino en la familia como tal. ¿Qué significa ponerse en la vitrina pública y no poder tener una vida como la de la mayoría de los ecuatorianos? ¿Por qué merece la pena complicarles a ellos la vida? Ya no a usted, a ellos. Bueno, en primer lugar definamos la palabra sacrificio, ¿no? Desde mi punto de vista, nuestra familia ha crecido con la actividad política. Voy a ponerte un ejemplo muy elemental. Yo no podía estar en el escritorio del banquero o María de Lourdes no podía estar al lado mío todos los días, ni todo el día. Por lo tanto, en la política sí, ella me acompaña siempre en todos los recorridos por todo el Ecuador. Por lo tanto, nos hemos acercado aún más que antes. Respecto de nuestros hijos, nos acompañan también cuando ellos pueden. Respecto de los nietos, bueno, sí, en algún momento dado me pongo a pensar y digo, me gustaría estar al lado de mis nietos, pero es que al lado de los nietos están sus padres y los abuelos no tienen que ser tan impertinentes de meterse en la vida de los nietos. Y por otro lado, lo que te decía fuera de cámaras, lo importante es de seguir siendo lo que somos. Es decir, no porque estás en la vitrina adoptar poses, posiciones y cambiar. No, somos una familia, digamos, como muchas familias ecuatorianas, católicas, apostólicas, romanas, que tienen principios de vida cristianos. María Lourdes tiene muy claro los valores de vida familiar, y ella es un punto fuerte al aglutinar la unidad de la familia, lo cual obviamente yo lo apoyo. Y lo estamos disfrutando, esto no es un sacrificio, con toda sinceridad. Si fuera un sacrificio, no lo hiciera. Sigamos ahora sí con los sacrificios Vamos. de los que estábamos hablando, ya no pensando en la familia, ya no pensando en ese entorno más importante del resto de cosas, la vida común y corriente de Guillermo Lasso. Sé que le gusta leer de historia. ¿Qué va a dejar parqueado 4 años de la vida suya? No la familia, no los hijos. La suya, ¿qué se queda parqueado 4 años si usted va a ser presidente de la República? Probablemente más tiempo para mis nietos. El futuro que yo visualizo para mí, ya cuando cumpla unos 70 años de edad, después de dejar la presidencia del Ecuador, es convertirme en el coach profesional de mis hijos, coach de vida, de mis hijos ya lo soy, de mis nietos, orientarlos, apoyarlos. Con María Lourdes nos encanta viajar, con mis hijos también, y claro, con el permiso de mis hijos, me encantará viajar con los hijos de ellos, con nuestros nietos, para enseñarles el mundo. Hemos aprendido mucho en los viajes. Me imagino lo que será para sus nietos cuando llegan al colegio y comienzan a discutir las elecciones. Habrá que defender al abuelo a puños, dientes y mordiscos si es que es necesario. El mayor tiene 5 años y ya verbaliza, oye abuelo, ¿tú eres el presidente? Le digo, no, yo soy candidato, quiero ser presidente. Y me contestó el otro día, bueno, yo también voy a ser candidato. Ahora vamos con respuestas lo más corto posible. Encantado. ¿Quiénes son sus referentes y los ídolos ecuatorianos que ha tenido? Bueno, depende del campo, ¿no? He tenido muy buenos amigos. Hay uno que lastimosamente intelectualmente no existe porque tuvo un accidente, que fue Andrés Crespo. Otro referente importante en mi vida es mi cuñado, Danilo Carrera. Un referente en la política a quien yo respeto mucho es Osvaldo Hurtado Larrea. Hay otros referentes en materia económica como Pablo Lucio Paredes, como Augusto de la Torre, como Alberto Acosta Burneo, Jorge Gallardo y algunas personas valiosas de este país. También hay en otros campos, ¿no? En el campo deportivo, Andrés Gómez me parece un gran referente para la juventud ecuatoriana, un hombre muy, muy sano que logró cosas importantes en el tenis. En las mujeres, mi esposa, María Lourdes, obviamente, ya cumplimos 40 años de enamorados y el próximo 6 de febrero, no le digas a nadie, vamos a cumplir 36 años de casado. Hay que adelantar 8 días San Valentín. Y a pesar de que nos dicen que lo más cerca que ha estado usted del fútbol es la tarjeta de crédito Manchester United Banco de Guayaquil, ¿qué le parece la nacionalización del Quito Díaz? Me parece muy bien. Yo soy hincha del Barcelona, pero realmente soy hincha de la selección de fútbol del Ecuador. Y cuando hay equipos como Independiente del Valle que logra lo que ha logrado en el año 2016, pues me vuelvo hincha del Independiente del Valle, porque me encanta mucho apoyar esos desafíos que parten de cero, que logran mucho.
perdóname una palabra, una mala palabra, que no se ahuevan frente a la vida, que asumen los desafíos. Y el último ejemplo es Independiente del Valle. Vamos a temas un poquito más tristes, saliendo del Vamos. fútbol. En términos de libertades, usted ha sido claro en términos económicos, sociales, pero el presidente Correa también ha entrado en la vida de la gente. Durante 3 años los ecuatorianos no pudieron tomar cerveza los domingos. En una consulta amañada prohibió la muerte de los toros en algunos cantones del Ecuador, prohibió los casinos. La política tiene que meterse ahí, tiene que decirles a los padres lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo va a revertir cuando una consulta llevó a los ecuatorianos a vivir una u otra circunstancia? A ver, vamos a los principios. Yo creo que un gobierno no está para decirle al ciudadano lo que tiene que hacer en su vida, qué opciones, por qué debe de optar. Yo creo en la libertad individual y yo creo a todos los ecuatorianos, o los considero personas adultas. Los menores de edad que le pregunten a sus padres, que sus padres los eduquen, pero los mayores de edad que se eduquen solos, se manejen solos en su vida. Yo promuevo la libertad, que el día domingo si te place tomar una cerveza, tómatela, pero no vayamos con hipocresía. No, el domingo no se toma cerveza, pero de lunes a domingo se vende la droga H en las escuelas y colegios del Ecuador. Por otro lado, a mí no me gustan los casinos, yo nunca he ido a un casino, o si he ido, ha sido circunstancialmente, no lo recuerdo, pero respeto a quienes les gustan los casinos, que vayan, si les gusta ir a un casino, que lo disfrute. En materia de los toros, con todo respeto, tampoco me han gustado las corridas de toros. Creo que una vez vinimos invitados por Fidel Egas a una corrida de toros en las fiestas de Quito y lo disfrutamos, el ambiente de amigos, un trago, la conversación, pero en sí la corrida no es algo que me atraiga. Pero yo respeto a quienes les atraen las corridas de toros. Yo no creo que un gobierno tiene que estarse metiendo en la voluntad de los ciudadanos. Ahora, en materia de toros, yo también respeto la opinión de aquellos que defienden la vida de los animales. Yo no quiero negar que esa es una buena visión de la vida, como defender el medio ambiente. Por lo tanto, ahí hay un tema complejo, que con toda sinceridad no me siento en la capacidad personal de decidir quién tiene la razón. Lo que yo sí tengo claro es que respeto la libertad individual de las personas. Vamos a otros gobiernos. Vamos. Usted, y lo planteo desde el criterio más positivo posible, porque es la intención de este programa, fue gobernador de Guayas y superministro de Economía de Maguad. Correcto. Fue asesor económico y embajador itinerante de Lucio. Si me equivoco, me corrige. Estuvo a la cabeza del terminal terrestre y fue titular de la Fundación Malecón 2000 cerca de Nebot. Y luego, sin ser delegado por estos presidentes, fue vocal de la Junta Monetaria de Sixto Durán y de Abdalá Bucaram. Con una sola palabra, le voy a nombrar los nombres de estos presidentes y le pido que me diga la palabra que le salta a la cabeza. Solo aclaremos dos cosas. Lo primero, yo fui vocal de la Junta Monetaria cuando la ley permitía que la banca tenga un representante. Coincidió con los gobiernos de Sixto y de Abdalá. En el de Abdalá renuncié a los 3 meses y me fui. En primer lugar, no fui nominado por el gobierno. En segundo lugar, yo fui gobernador del Guayas durante 1 año y superministro de Economía por 30 días. Cuando sucedió aquella triste historia del feriado bancario, yo era gobernador del Guayas. Después de eso, motivado por mi interés de servir a los ecuatorianos, acepté el cargo de superministro, pensando en que podía contribuir para sacar al país de la crisis en la que se encontraba. Mis ideas no coincidieron con las del presidente y donde capitán manda, no manda marinero. Renuncié y me fui. Si le digo el nombre de Sixto. Gran tipo, un gran demócrata. Lamenté mucho su muerte. Tuvo muy buenas intenciones. Yo creo que es de los mejores gobiernos en materia de democracia y también en reforma económica. ¿Abdalá? Yo creo que muy poco tiempo para evaluar a Abdalá Bucaram. Pienso que históricamente fue un error el haber derrocado a Abdalá Bucaram. Yo creo que el Ecuador debió haber respetado el periodo presidencial de Abdalá Bucaram. ¿Y Amil? Un hombre con aciertos y con errores, el acierto de los acuerdos de paz, el acierto del bono de desarrollo humano, el acierto de la dolarización, el error del feriado bancario y el haberse descuidado de la economía desde el primer día de su gobierno. ¿Lucio? Un hombre que no sé si todavía se da cuenta de que ha sido presidente del Ecuador. Lo hice lo apoyé, digamos, yo no lo apoyé electoralmente. Una vez que fue electo presidente me pidió que lo ayudara. Con sentido de servicio al país lo ayudé como embajador itinerante, nada más. ¿Nebot? Alcalde de Guayaquil,
un amigo con el que la amistad está ahí dormida. Dejémoslas ahí en el congelador. Con esto cerramos el primer bloque. Vamos a tomarnos un descanso pequeño y vamos al segundo después. Encantado. Ahora, Guillermo, vamos a transportarnos en el tiempo. Es el 25 de mayo, usted fue electo presidente y se presentan algunos eventos que le voy a plantear como si fueran eventos reales. Le voy a plantear también algunas alternativas de qué es lo que podría hacer y en algunos casos le voy a pasar un papel con las alternativas porque son más de 3. El primero, León Febres Cordero, para poder hacer las obras que hizo cuando fue presidente de la República, creó las unidades ejecutoras. El presidente Correa, del otro lado, eliminó los informes previos de Procuraduría y Contraloría y decretó decenas de emergencias para poder llevar adelante, según lo que él planteaba, la obra que la burocracia no se lo permitía. Cuando usted llegue al poder, ¿qué haría como presidente? ¿Va a crear estos mecanismos o va a respetar esa burocracia que les impedía hacer las obras? Es que no es cuestión de burocracia o no, es cuestión del fortalecimiento de las instituciones. Debemos devolver los candados al arca, porque lo que hizo Correa al gobernar con decretos de emergencia, eliminar el informe previo de Contraloría y Procuraduría, es romper los candados del arca donde se depositan los fondos públicos. Y en el arca abierta el justo peca. Por otro lado, yo creo que hay que fortalecer a los municipios, los consejos provinciales y creo yo también a la sociedad civil ecuatoriana. No podemos pensar que un gobierno lo hace todo. Imagínese usted sentarme en el escritorio y controlar bancos, petroleras, periódicos, canales de televisión, profesores, militares, policías, médicos. Esto es una locura. Tenemos que concentrar la actividad del gobierno en lo fundamental. Salud, educación, salud, seguridad interna, externa y el fortalecimiento institucional, respetando un proceso de descentralización donde incluyamos también a la sociedad civil. Voy a la siguiente. ¿Qué haría usted si la famosa y ansiada lista de Odebrecht? Hace un momento le decía que hay 8, no le decía, pero hace un momento pensaba que cuando usted decía que ha decidido servir al país y pensaba en su familia precisamente, hay 8 presidentes latinoamericanos en este momento sin la lista todavía, perseguidos o encarcelados. Sale la lista y la apuesta es por cuánto vamos a multiplicar ese número de presidentes. Pero digamos que sale la lista de Odebrecht y aparece en esa lista una persona que usted sabe con certeza que es una persona intachable, honesto, decente, que conoce su vida. ¿Usted deja que las instancias judiciales sigan su camino y no dice nada? ¿O usted sale y dice lo que sabe de esta persona, aun cuando respete lo que hagan las instituciones? Como presidente del Ecuador, yo lo que haré es que continúe el proceso judicial. Como presidente del Ecuador, no tengo por qué dar opiniones personales, por más de que conozca a alguien y le tenga afecto y cariño. Si es que hay pruebas objetivas que deben de ser conocidas por la justicia y la justicia sancionar de acuerdo con la ley, mirando esas pruebas objetivas, que la justicia actúe. Yo no tengo por qué intervenir. El alcalde de Guayaquil decía en las cadenas de la semana pasada, cuando hablaba al respecto de la lista de la que le denominaban matraca, decía que estamos haciéndole caso a una lista de los que son delincuentes, es decir, los que han aceptado haber entregado sobornos, entregan una lista. ¿Por qué habríamos de creerles? ¿Qué hacemos con esa lista? ¿Les tratamos como la lista de unos delincuentes o damos paso a que la justicia investigue directamente? Yo creo que no hay que distraernos. Lo importante es que ha pasado en los últimos 10 años en este gobierno, donde en un juicio en los Estados Unidos, el funcionario representante de Odebrecht declara haber entregado sobornos por $33.500.000. Esa lista debemos de conocerla. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos funcionarios? Para que la justicia se encargue de sancionarlo. Y lo mínimo que yo voy a hacer como gobierno es pedirle a Odebrecht que devuelva esos sobornos a las arcas fiscales del Ecuador. Perú y Colombia han hecho cosas similares, han llegado a acuerdos con Odebrecht. Odebrecht ya ha dado los nombres, hay 2 peruanos presos, 2 colombianos presos. En el Ecuador eso no ha sucedido. Claro, porque quieren tapar la corrupción. Vamos a la tercera. Usted afirma que va a pedir ayuda a la ONU para cambiar el formato de los concursos públicos de nombramiento de funcionarios. Sin embargo, ese mecanismo no está en nuestra Constitución. Ahora mismo están en marcha el nombramiento de Contralor General del Estado y de Fiscal General del Estado, es decir, los 2 funcionarios que pueden complicar más la vida a un presidente de la República porque pueden comenzar a decirle peculado por aquí, peculado por allá. ¿Qué hará usted? ¿Respetará los concursos y convive con esos funcionarios, que son los mecanismos constitucionales? 2, sigue por los mecanismos legislativos y por ese camino busca un camino más cercano al control de Creo. O 3, arma algo similar al Congreso de los Manteles y por ahí viabilice el ayuda de la ONU.
Nosotros convocaremos una consulta popular, amparados en el artículo 104 de la Constitución. Tenemos un file de este grueso que comienza precisamente por la convocatoria. Tenemos todo redactado, todo listo para en el primer mes de gobierno llamar esa consulta popular. Y será el pueblo el que decida si está de acuerdo o no. 1, ratificar la reelección indefinida. 2, cesar en sus funciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 3, cesar en sus funciones al procurador, contralor, superintendentes, etc. Si el pueblo está de acuerdo, se van a sus casas. Y someteremos también en esa misma consulta a decisión del pueblo un mecanismo de transición para que las autoridades sean nombradas por la Asamblea Nacional, por aquellos funcionarios electos por votación popular. Ellos decidan quiénes reemplazarán a todos esos funcionarios, porque no vamos a pecar de ingenuos, ¿no? Ganar la presidencia de la República y gobernar con un contralor correísta, un fiscal pariente del correísmo, que han actuado como ciegos, sordos y mudos en estos últimos 10 años. Lo que me preocupa de lo que me comenta es que eso es apostarle todo al rojo o todo al negro, porque hemos visto lo que pasa con la democracia representativa. No había nada más obvio que Inglaterra se quede en Unión Europea y los ingleses decidieron sacarla. No había nada más obvio que los colombianos aspiren por la paz y decidieron que no. Nadie se imaginaba que Trump pudiera ser presidente de los Estados Unidos, peor después de la gestión del presidente Obama, y ganó Trump. Y con menos votos populares. ¿Qué pasaría si es que usted pierde esa consulta? Es decisión del pueblo, es la voluntad del pueblo. Yo soy un demócrata, Juan Sebastián. No es que soy un temerario, ¿no? Pero yo creo que el pueblo tiene que resolver este nudo gordiano que ha armado el correísmo. Cualquier otra alternativa es apelar a las prácticas del pasado o eventualmente a prácticas no democráticas. Yo soy un demócrata y regresaré donde el pueblo. Y si el pueblo me dice que no, perfecto, entonces, ok, que las cosas continúen así. Yo no creo que va a decir que no. Yo creo que el pueblo va a aprobar nuestras propuestas de mandar a su casa a todas las autoridades correístas. Ahora regresamos a una situación que es hipotética, pero no es tan hipotética. La situación fiscal es complicada. Usted, recuerde, está ya posicionado como presidente y adeuda varios meses a los municipios porque no tiene dinero para poder darles. Como respuesta política, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, decide paralizar la ciudad, levantar a la gente en sus calles. ¿Qué haría usted? ¿Utiliza el legítimo uso de la fuerza para quitar o romper esa lógica política de Nebot de tratar de golpearle desde ahí, o utiliza el camino largo del diálogo esperando a que él deponga la medida? Esas son prácticas del pasado. El Nebot que yo conozco es una persona racional que entenderá y comprenderá la realidad de un país que no ha sido creada por mí, sino creada por el correísmo. En el hipotético caso, habrá que dialogar. Es que el diálogo es la herramienta de la democracia. Esas reacciones viscerales no son parte de la democracia y estoy seguro que comprenderá que la situación del país, esa crítica situación fiscal hipotética planteada por usted, es creada por el correísmo, no por el nuevo gobierno. Dentro de las cosas positivas que ha tenido el régimen es que no hemos vivido, al menos quienes vivimos en la sierra, estas paralizaciones permanentes de los que estaban descontentos con algo, paralizaban una calle, descontentos con otros, paralizaban la Panamericana. De una u otra manera, estos 10 años, eso no ha sucedido. Y usted dice, confía en el alcalde Nebot. Digamos que no es Nebot, digamos que es otro funcionario. Y que lo que está buscando es protagonismo político para golpear al presidente de turno y con eso subir. ¿El diálogo basta? ¿Y si el diálogo no funciona? El correísmo nos ha hecho creer que democracia es dominar al pueblo para que nadie diga una sola palabra. Ya hemos vivido 10 años de esa experiencia dolorosa en materia de controlar la libertad de expresión, libertades civiles, libertades políticas. Cuando mañana llegue el gobierno del cambio y usted vea que una persona reclama en la calle, eso es democracia. Mire lo que pasa en los Estados Unidos. Acaba de elegirse a Trump y el mismo día de la posesión hay una manifestación de las mujeres, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en contra de la política de Trump, que no había ejecutado nada todavía. Yo creo que ya en la primera semana de gobierno ya ha dado motivos para que mucha gente se inquiete y se incomode. Eso es democracia, Juan Sebastián. Lo que ha pasado en el Ecuador no es democracia. Lo normal es que la gente reclame y que un gobierno dialogue y que trate de satisfacer las necesidades de todos. Claro, con recursos limitados, pero ese es el juego de la democracia.
Hay gente que dice que usted, de vivir en los Estados Unidos, sería republicano, es decir, conservador en lo personal, liberal en lo económico. ¿Se parece usted al presidente Trump? ¿En No, qué en se lo parece y absoluto. en qué se diferencia? No, yo no me parezco a Trump, sin duda alguna que no. Pero esa definición de liberal en económico y conservador en lo moral, yo la acepto, pero no soy el señor Trump. Definitivamente que no. No quiero entrar a calificar al señor Trump porque es muy probable que tenga que verme con él como presidente del Ecuador. Me parece de muy mal gusto que yo emita una opinión personal sobre él cuando voy a tener que tratar en el futuro. Para que además no nos ponga 20% a todos los productos como a los mexicanos. Eso no nos va a pasar a nosotros. Yo creo que ahí hay una lectura equivocada sobre Trump. Hay que utilizar una visión láser para comprender que cuando a él le preocupa la apertura comercial, le preocupa que empresas americanas cierren fábricas en Estados Unidos, las abran en México y desde México exporten a los Estados Unidos. Ese es un tema que lo podemos analizar. Yo no comparto esa visión, pero se puede analizar. Pero yo creo que el Ecuador, la economía ecuatoriana, pequeñita y todo es complementaria a la americana. Estados Unidos no produce banano, el Ecuador sí. Estados Unidos no produce cacao, el Ecuador sí. Estados Unidos no produce flores en la calidad y cantidad que produce Ecuador, Ecuador sí lo produce. Por lo tanto, un acuerdo de comercio, suscribir, adherirse al tratado suscrito por Colombia y Perú, yo lo veo muy factible y no es contrario, más bien complementario a esa visión de Trump. Regresamos al Ecuador. Vamos. Ya que no se parece a Trump. La verdad es que no creía, pero tenía que preguntarle. En primer lugar, yo tengo un solo matrimonio en mi vida, ¿no? Con María de Lourdes. Y espero que así sea hasta el día de mi muerte, ¿no? Por supuesto que sí, eso es lo que deseamos. Y bueno, no hablemos más de Trump. Regresemos a la compleja situación ecuatoriana. Ni siquiera he dirigido el concurso de princesita de Navidad del barrio de mi casa, porque nadie me llamaría para eso. Vamos a la seguridad social. Primera reunión de seguridad social, una persona de su confianza llega con un informe actuarial que le dice que de verdad no hay dinero para pagar más allá de 5 o 10 años las pensiones jubilares. Usted tiene 5 opciones. 1. Subiría el aporte de los empleadores. 2. Subiría el aporte de los empleados. 3. Alargaría la edad de jubilación de los afiliados. 4. Bajaría las pensiones. 5. Cobraría más impuestos a todos los ecuatorianos para ayudar al seguro. Ninguna de las 5. Te doy la que yo voy a hacer y voy a implementar. En primer lugar, hay que reconocer esa deuda que es, digamos, el déficit actuarial de la seguridad social. No sé qué cifra tengas tú, pero algunos técnicos con los que he conversado supera los 40.000 millones de dólares. En primer lugar, hay que reconocer esa deuda. Hay que saber que existe y que la sociedad ecuatoriana tome conciencia de que ese déficit hay que cubrirlo, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a crear la institucionalidad necesaria para cubrir ese déficit. ¿Cómo? Vamos a crear un fondo que tenga un objetivo específico. Todo lo que podamos ahorrar de aquí en el futuro en distintos campos irá a ese fondo para cubrir ese déficit. Tercero, tenemos que recuperar la industria petrolera ecuatoriana. Correa dice que la crisis es porque el petróleo bajó. Eso es una verdad a medias, absolutamente a medias. ¿Por qué? El problema son, por un lado, los costos de producción de un barril de petróleo que en el 2006 era de $9, hoy están en $27. Tenemos que hacer una reingeniería completa de todos los contratos petroleros para pasar a contratos de riesgo y evitar esto donde, entre comillas, hay una rentabilidad garantizada para las empresas que prestan servicios de explotación petrolera al Ecuador, en primer lugar. En segundo lugar, por el otro lado de la cadena, la comercialización. Yo voy a pedir a la OPEP una auditoría al proceso de comercialización del petróleo, porque ahí hay nubes oscuras, hay cadenas de la corrupción que están en campaña por decirnos que no, que las cosas están bien. No, ahí hay cadenas de la corrupción. Yo estoy seguro que alrededor de $3, $4 por barril exportado, el Ecuador exporta 100 millones de barriles al año, se están perdiendo en estas nubes oscuras. Cuando manejemos bien la industria petrolera, logremos ahorros, yo me comprometo que la mayor cantidad de esos ahorros van a estar destinados a ese fondo para cubrir el déficit actuarial de la seguridad social. A pesar de que sé que me estoy metiendo en terreno fangoso discutiendo de economía con usted. No, si yo no soy economista, yo soy solo un bachiller, Juan Sebastián. Un bachiller con algo de éxito, digamos. Bueno, entiendo de economía y creo haber sido un buen administrador. Usted habla de ahorros cuando en este momento el presupuesto general del Estado
tiene una necesidad de financiamiento al menos de 11.000 millones de dólares. Todavía no discuto los 14 impuestos que usted plantea eliminar, con lo que subiría de 11.000 a 14.000. ¿Cómo vamos a generar un ahorro si todavía nos faltan 11.000 para llegar, en el mejor de los casos, a cubrir el presupuesto que tenemos? Hablemos del presupuesto del gobierno central. Hay dos rubros fundamentales para explicarme. Un rubro de gastos de operación y un rubro de gastos de inversión. Por un momento concentrémonos en los gastos de inversión. Lo que nosotros queremos es un cambio de visión, que sea el sector privado el que invierta en la obra pública a través de procesos de concesión, de alianzas público-privadas. De esa manera vamos a bajar el gasto de inversión y lo vamos a hacer agresivamente promoviendo el cambio que significa nuestro gobierno. Bajar los gastos de inversión. Ahora, en gastos de operación. En gastos de operación, por un momento separemos lo que es salud, lo que es educación, lo que es seguridad interna y lo que es Fuerzas Armadas, seguridad externa. En esos cuatro campos o zonas serán prioritarios en nuestro gobierno. En materia de policía, no solo que hay que ahorrar, sino que hay que incrementar el número de policías en el Ecuador. En cuanto a los maestros, probablemente hay que incrementar la calidad de maestros y para eso hay que invertir también en mejores sueldos y salarios para los maestros. Pero en punto aparte a esos cuatro sectores del sector público, pues obviamente vamos a entrar rápidamente con un recorte. El Ministerio del Buen Vivir no lo necesitamos. Que el ministro se vaya a su casa a abrazar a los árboles, a dialogar con el fango y a pedir consejo a las ranitas. Que nos dejen paz. Vamos a cerrar la Cenecit y le voy a decir algo muy claro que puede ser una primicia. El gobierno actual funciona con cerca de, creo que 34 o 38 ministerios y secretarías de Estado. Nosotros ya tenemos la reforma administrativa para operar con no más de 18 ministerios y secretarías de Estado. Y aún 18, en mi opinión, es muy alto. Pero ese será el primer paso. El segundo paso será lograr mayores eficiencias. Yo le propongo una idea. Volvamos a ponernos otra vez el 25 de mayo. Vamos. Le buscamos al sultán que le ofreció $1 millón por el Volkswagen a Mujica. ¿Recuerda usted ese sultán que Mujica heroicamente se negó porque cuidaba su bocho? Y viene y le ofrece 10.000 millones por explotar el Parque Nacional Yasuní. Ahí hay plata. No los acepto. ¿Y si es la compañía petrolera más seria del mundo y le ofrece 30.000? Yo cumplo mi palabra. Yo he dicho desde la campaña anterior que no explotaría el Yasuní. Y hoy me ratifico en aquello, aunque con una variante. Ya lo explotó Correa. Ahora tenemos que entrar con una veeduría ciudadana, hacer una evaluación de toda la afectación del Parque Yasuní. Y mi compromiso es muy claro, no ampliar las fronteras de explotación petrolera, no solo en el Yasuní, sino en todos los parques naturales del Ecuador. Ahora, ¿por qué? ¿Lazo es ecologista? No, yo no soy ecologista. ¿Lazo está familiarizado con la defensa del medio ambiente? No, eso no es verdad. Yo creo en la diversificación de la economía, en esa economía alternativa basada en la capacidad creativa de los ecuatorianos. Yo no voy a tapar pozos petroleros, eso sería una locura. Al contrario, hay que optimizar, como ya lo dije, el manejo de la industria petrolera, bajando costos, controlando el proceso de comercialización, optimizando los ingresos petroleros al Ecuador. Pero nuestro objetivo en el gobierno del cambio es crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno y eso solo es posible incentivando la actividad privada. Me voy a explicar mejor. La inversión en un campo petrolero puede llegar a 1.500 millones de dólares y un campo petrolero no genera más de 100 empleos. ¿Y dónde va el dinero de la explotación? Al gobierno. Sin embargo, si promovemos esa inversión privada, local, internacional, en distintos sectores, sabiendo que hay un gobierno que cobra menos impuestos, que hay estabilidad, que hay seriedad, que hay respeto a la inversión privada, vamos a lograr un caso que conozco, 1.500 millones de dólares de inversión, han generado 35.000 empleos directos e indirectos, es decir, el dinero va a la familia ecuatoriana y al gobierno le tocan los impuestos, pero no lo que sucede hoy. El petróleo lo despilfarran en esa refinería del Pacífico y ya vemos la corrupción, que aparecen fajos de billetes en los tumbados de las casas, es lo que ha querido mostrarnos el gobierno. Ahí nos queda la duda, ¿qué otras cosas hay? Que las descubriremos a partir del 25 de mayo próximo. Por último, para cerrar este espacio, hemos visto cómo Europa y Estados Unidos han enfrentado graves crisis económicas que han tenido relación o han impactado sus sistemas financieros. Tanto en Europa como en Estados Unidos, presidentes más bien progresistas en esas crisis han salido a salvar a los bancos.
porque lo que han pensado es que si es que dejan caer a un banco grande, complican la situación de todo el sistema. ¿Usted salvaría los bancos o dejaría que quiebren aquellos con problemas para que sea el mercado el que autorregule la situación? Aterricemos en Ecuador. Hoy la banca ecuatoriana tiene indicadores de liquidez exageradamente altos, superan el 40% total de los depósitos. Por lo tanto, hoy yo no veo ningún riesgo sistémico en el sistema bancario ecuatoriano. Eso en primer lugar. Dicho esto, yo sí quiero explicar algo que de alguna manera en el mundo ronda, ¿no? Hasta el Papa Francisco dice, no hay que salvar a los bancos. No se salva al banco ni al banquero, se salva al depositante de un banco. Lo que yo creo es que al banquero que ha llevado a su banco a una crisis o que no fue lo suficientemente prudente para darse cuenta que el entorno económico podía afectar a su banco, él debe de retirarse del banco. Debe de castigarse el capital de aquellos accionistas que produjeron una crisis en ese banco. El dinero público no debe de ser puesto sino solo para salvar al depositante, no al banquero, ni a los dueños de los bancos, ni a los administradores de los bancos. Le agradezco mucho. Con esto terminamos la segunda sección. Gracias. Ahora, Guillermo, hemos buscado 3 jóvenes que le hagan preguntas directas, lo que ellos sienten, lo que le puedan preguntar al que podría ser el próximo presidente de la República del Ecuador. Primero está Gabriela Albuja, ella es graduada en Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito recientemente. Bueno, saludos Guillermo. Como Juan Sebastián dijo, yo me acabo de graduar y realmente conozco muchísimos jóvenes que están buscando empleo en esta situación tan difícil como la que nos encontramos ahora. ¿Cómo va a ayudar su gobierno en este tema a tantos jóvenes? Lo comprendo, Gabriela, porque en mis recorridos por el Ecuador conozco muchos jóvenes como tú que se gradúan de la universidad y que si consiguen un empleo a lo sumo es de ayudante, de oficinista, y eso se llama subempleo. Nosotros proponemos crear 1 millón de empleos durante los 4 años de gobierno para responder a esa que es la necesidad fundamental de jóvenes bachilleres, de jóvenes universitarios, de adultos y sobre todo de madres solteras o abandonadas por los esposos que quieren una oportunidad para poder comprar alimentos, algo tan básico como eso. 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Cristian Tobo. Cristian es gerente de la empresa Numa de estudios cuantitativos y cualitativos, se graduó en los Estados Unidos y tiene un MBA en negocios internacionales. Su pasión son los deportes y nos va a hacer una pregunta relacionada a eso. Guillermo, buenas tardes. ¿Cuál sería el trabajo necesario para lograr que el Ecuador sea una potencia deportiva y tener campeones olímpicos como el caso de Colombia en la última edición? Deporte de alto rendimiento. Y hay que dejar a la sociedad civil. Es el Comité Olímpico el que debe asumir esa responsabilidad. El gobierno atrás apoyando, pero no hacer lo que han hecho ahora. La empresa de alto rendimiento para el deporte, eso es una locura. Lo que tienes que hacer es respetar la libertad de los jóvenes, promover el deporte en todo el país y apoyar a esos deportistas de élite especiales, pero a través de un comité olímpico, no a través del Ministerio de Deporte, ni peor la empresa de alto rendimiento. Eso es una locura. Silvia Sánchez. Silvia es guayaquileña, licenciada en Ciencias Políticas con un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Toronto. Guillermo, encantado de tenerlo aquí. Para ser presidente de la República se requiere de una gran motivación. ¿Cuánto hay de ego y cuánto de servicio en un político? Mira, yo creo que en la vida a todos, a ti y a mí y a todos nos mueve el sentido de trascendencia. Trascendencia no banal, sino una trascendencia en función de servir a los demás. Yo tengo 61 años de edad, de alguna manera una muy buena situación económica y patrimonial. Tengo una familia. La pregunta es, ¿para qué me quiero complicar la vida? ¿Por ego? No, es por un sentido de trascendencia, para servir a los ecuatorianos. Me cansé de esperar a los políticos que me digan, no, espérate un ratito, no, espérate que ya mismo Correa pierde popularidad. No, yo he enfrentado al correísmo en el pico de su popularidad en el año 2013 y lo estoy enfrentando ahora. ¿Por qué? Porque creo que el Ecuador se merece un cambio. Ustedes, los jóvenes, merecen vivir en un Ecuador democrático, en un Ecuador de libertad, donde tengan derecho a la prosperidad, en un Ecuador solidario, donde nadie te critique por la forma en que tú quieres vivir la vida. Vamos ahora con preguntas, de nuevo preguntas mías para cerrar. Ahora ya queremos entender cómo usted va a gobernar el Ecuador específicamente, pero a mí me salta una pregunta específica. El otro día que leía una breve reseña de su vida, veía que usted estudió en el mismo colegio que el presidente Correa. Y ustedes dos
comparten orígenes similares. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué se parecen o en qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, yo creo que somos muy diferentes, sin duda alguna, ¿no? Yo le doy gracias a Dios la familia en la que nací, el padre y la madre que tuve, los hermanos que he tenido, cómo nos educaron, la esposa que tengo, los hijos que tengo. Y la verdad, puedo decir que en mi alma no hay nudos, no hay resentimientos, no hay complejos. Yo me siento un hombre libre, un hombre feliz, que puede hablarle abiertamente al mundo. Y yo pienso y le deseo al presidente Correa que se dé espacio en su vida para desatar esos nudos que tiene en el alma y que los ha trasladado a políticas públicas en el Ecuador, peleándose con cada ecuatoriano que se le cruzaba en el camino, quizás por alguna decepción del pasado. ¿Y se parecen algo a él? No, yo no creo que me parezco en nada. Yo soy un demócrata y él no lo es. De todas maneras, en un último estudio de la compañía Numa, el 22 de enero del 2017, preguntábamos cuántos ecuatorianos quieren que continúe el correísmo y todavía el 34% de los ecuatorianos, 34%, 10 años después, dicen que quieren que continúe. Usted es muy crítico con Correa y muy crítico con las políticas correístas. ¿Cómo va a ser para no caer en la misma línea de Correa de amigo-enemigo, cercano opositor, yo soy blanco y tú eres negro? ¿Cómo va a lograr juntar a esos correístas que han creído en Correa y que de una u otra manera se han beneficiado de sus políticas públicas? El otro día caminaba, el lunes pasado, en una caminata por Santo Domingo de los Colorados, Santo Domingo de los Áchilas, perdón. Íbamos por el centro de la ciudad y algunos partidarios se asustaron porque vieron que en la plaza central de Santo Domingo estaban banderas verdes, verde reflex de Alianza País. Yo les dije, no, sigamos caminando, nosotros no estamos ofendiendo a nadie. Y justo habían instalado una plataforma de un camión enfrente de la plaza. Y desde la plataforma me dirigí a todos los partidarios del correísmo, a todos los partidarios de Alianza País. Y les dije, en nuestra visión del Ecuador del reencuentro, ustedes también tienen un espacio. Yo comprendo que ustedes estén decepcionados por muchos de los líderes de su movimiento político que han actuado deslealmente con ustedes. Los engañaron, cometieron actos de corrupción. Pero no tengan miedo, que nosotros no llegamos con venganzas, no llegamos con ganas de desquite. Yo no tengo nada que desquitarme contra nadie en mi vida. Lo que yo quiero promover es ese Ecuador de reencuentro, donde todos tengamos un espacio, inclusive Correa, que ocupe la silla de la oposición, no hay ningún problema. Debatamos en ese ambiente, eso es democracia. Y en nuestro caso, me ratifico, promovemos el Ecuador de reencuentro, donde caben todas las bases de Alianza País, todas las bases del Partido Social Cristiano, todas las bases de Suma, de Creo, de la izquierda democrática, porque son ciudadanos ecuatorianos. Y eso obliga a un presidente a trabajar para todos y no solo para sus partidarios. Vamos a topar dos temas complicados. El primero, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que usted debe haber revisado, encabezada por Fernando Henrique Cardoso de Brasil, expresidente, César Gaviria de Colombia, Ernesto Zedillo de México y otras personalidades como Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de la Literatura, Paulo Coelho o Tomás Eloy Martínez, concluyeron que la marihuana debería legalizarse en el mundo para poder de verdad combatir el narcotráfico y lo que significa enfrentar a drogas como la H, que usted la mencionó hace un momento. Usted en el debate no le corrió al tema de la marihuana en términos de pensarla como una posibilidad medicinal. Mucha gente cree que en esa posición conservadora usted no es capaz de discutir estos temas. ¿Qué piensa al respecto? No, yo soy capaz de discutir todos los temas y yo quiero promover en el Ecuador debates serios sobre el tema de las drogas, sobre el tema de la seguridad en el campo, sobre el tema del aborto, sobre el tema del matrimonio. No tengo ningún problema en tratarlos y más bien promuevo el debate de la sociedad ecuatoriana para evitar posiciones maniqueístas de que tú estás en un lado, tú estás en el otro, entonces somos enemigos y peleemos. No, hay que conversar los temas. Respecto al tema puntual de la marihuana, yo he seguido precisamente esta instancia de expresidentes que todos son respetables, inclusive algún personaje lo conozco personalmente y son gente seria. Y yo me ratifico en que no hay que cerrarse a la posibilidad de considerar a la marihuana en sus propiedades medicinales.
y no hay que cerrarse a la posibilidad de la legalización, pero no se lo puede hacer de manera aislada. Un país pequeñito como el Ecuador que se convierta en un paraíso del consumo de la marihuana. No, yo creo que tiene que ser consecuencia de conversaciones con los países de la región, llegar a acuerdos con Colombia, con Perú, con Chile y tomar decisiones en esa línea. Pero yo no me cierro a la posibilidad cierta de la legalización de la marihuana. Sobre todo por lo que tú acabas de decir, hay que trazar una línea, es decir, una cosa es la marihuana con propiedades medicinales y otra cosa es la droga H, aquella que destruye la vida de los jóvenes y niños ecuatorianos. Tiene ingredientes muy malos, no solamente sustancias psicotrópicas, sino utilizan como materia prima hasta excremento de animales. Por lo tanto, definamos claramente la lucha contra qué drogas, contra las drogas que destruyen la vida, no contra aquellas como la marihuana que tiene una propiedad medicinal. Es difícil que un político experimentado, además, porque usted ya al final, después de estos años, termina siendo un político experimentado, hable de sí mismo. Pero yo le quería comentar que en el mismo estudio que le dije hace un momento de Numa, les preguntamos a los ecuatorianos cuánto implica y cuánto importa para ellos la economía nacional, cuánto cambia su vida, y el 75% dice algo o mucho. Si le pregunto a usted, si usted es electo presidente de la República, ¿cuáles van a ser sus virtudes, las de Guillermo Lasso, que van a ayudar al Ecuador a ser mejor? ¿Y cuáles son los defectos que usted debe pulir para que no salgan a la luz en el poder? En primer lugar, lo que yo quiero promover es un cambio en el país. Escucho en muchas ocasiones, no en tu entrevista, algunos jóvenes que me dicen, pero a ver, usted habla de promover inversión extranjera, pero históricamente el Ecuador ha sido un fracaso porque ha conseguido apenas 500 millones de dólares promedio en los últimos 30 años. Usted habla de crear 1 millón de empleos en 4 años y hemos visto en el correísmo en 10 años que no se ha creado ni un solo empleo porque no ha cambiado la estructura del problema de empleos en el Ecuador. Usted habla de que quiere abrir la economía al mundo. ¿Qué le van a hacer caso a usted? Al Ecuador nadie lo toma en serio. Bueno, bajo ese criterio, pues el Ecuador va a seguir por el camino por donde está. Precisamente yo propongo un cambio en democracia, con una economía abierta al mundo, y seré un presidente con talante, por no utilizar un término más castizo, para impulsar ese cambio y decirle a los ecuatorianos, es probable que al inicio tengamos que asumir algún sacrificio, sí, pero tenemos que trabajar con amor, con cariño, por los niños, por los jóvenes ecuatorianos, por las futuras generaciones, y no actuar con este criterio de responsabilidad de toma deuda para pagar el gasto público, sigue la farra, la fiesta, que ya veremos en el futuro quién los paga. No, tenemos que actuar con talante, con decisión, y eso es lo que yo haré. Defectos, tengo muchos, pero tengo al lado a María Lourdes que me los hace notar, y los corrijo cuando ella me los hace notar. Por supuesto que sí, todos tenemos defectos, y yo quiero una prensa libre que me haga notar mis defectos para corregirlos. Yo quiero una sociedad civil vibrante, libre, que le diga al presidente, oye, te equivocaste, y voy a salir a la calle a decirte que te equivocaste. Y yo bajaré a la calle a extenderle las manos. Vengan a dialogar conmigo, porque eso es democracia, Juan Sebastián. No es democracia un tipo que dice, todo bajo control, nada se mueve si no es con mi conocimiento. No, señor, eso es dictadura, como lo decía Pinochet en Chile. Ni una hoja del árbol cae si yo no la conozco. Eso es dictadura. Yo quiero vivir en un país democrático y eso es lo que yo quiero promover, democracia y libertad. Churchill decía algo muy bonito y que contradice lo que piensa la mayoría de la gente. Él decía, el poder no cambia a la gente, solo la desnuda. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con Churchill. Me río un poco porque he leído su biografía y es un personaje interesante de la política internacional. Y algún amigo, consultor político, yo le decía con todo respeto, ¿tú crees que Churchill hubiera aceptado tener un consultor político? Definitivamente que no. Y peor aquel consultor político que viene y le decía a Churchill, oye, Winston, tranquilo hermano, no te pelees con Adolf. Adolf es un tipo famoso que está impulsando la industrialización y construyendo carreteras en Alemania. No te pelees, hermano, quédate calladito. Y Winston jamás hubiera dicho, sí, estoy de acuerdo, jamás, jamás. Pero este consultor hubiera intentado ir donde el adversario y decir, tranquilo, que ya hablé con Winston, invade nomás Inglaterra. No, señor,
Un político es un político que se educa en las calles, que habla con la gente y no sigue los manuales de los consultores políticos. Aquel político que sigue manuales de consultores políticos no es sino solo un acartonado inmaduro que no entiende por qué vive la vida que vive. Para cerrar, le voy a pasar una papeleta. Esta es la papeleta presidencial en la que no está Guillermo Lasso. Y quiero saber por quién votaría usted. Anoche me hicieron una pregunta en la entrevista con Andrés Carrión. Me dijeron, ¿usted votaría por Cynthia Viteri o por Paco Moncayo en segunda vuelta? Y les contesté, me encantaría votar por ellos, pero es que en la segunda vuelta voy a estar yo y no ellos. Esta papeleta es una papeleta que no es real, porque aquí falto yo, falta la alianza Creo 21, Suma 23. Por lo tanto, no puedo votar por nadie porque voy a votar por esa alianza. Sería un indeciso más. No, estoy decidido, absolutamente decidido, porque a esta papeleta le falta un dato, lo esencial, la alternativa del cambio. Creo 21, Suma 23. Muchas gracias por todo, Guillermo. Gracias, Juan Ha sido Sebastián. un placer tenerlo aquí. He disfrutado esta entrevista. Muchas gracias. A usted.